Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios en este viernes bonito, maravilloso. Y bueno, pues seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante. Bueno, hoy tenemos la continuación del tema del miércoles pasado, en el nombre de Jesucristo. Ese tema hermoso que hablábamos acerca de la iglesia. No sé si recuerdan, ¿verdad? No sé si recuerdan algunos puntos que estuvimos hablando. Hablábamos de las dispensaciones, para recordar un poquito, para traer la memoria y darle continuidad. Bueno, hablábamos acerca de las dispensaciones, que alguna Biblia maneja 7 dispensaciones, terminando con la última dispensación, que es la gracia. Y luego hablamos de la dispensación, qué es lo que significa la palabra dispensación. Y oikonomía es la palabra de donde viene la palabra dispensación, que significa tiempo, sazón. Y bueno, ahí hablábamos del cronos, ¿verdad? Hablábamos del cronos, de cronómetro, el cronos, que es el tiempo del hombre, y enfáticamente puntualizábamos el kairos, el tiempo de Dios, y hablábamos por ejemplo de Hechos 1:7, que hablábamos de donde solo Dios pues colocó la potestad. Solamente Él conoce los tiempos, porque están bajo su autoridad, bajo su potestad. Y allí realmente esos fueron más o menos a grandes rasgos lo que nosotros estuvimos mirando. Y luego hablamos, nos quedamos en un punto. Iba a señalar 4 puntos. El primero de ellos era la formación de la iglesia. Allí fue el primer punto donde nos quedamos, y pues tenía nosotros la naturaleza de la iglesia. El número 3 era la necesidad de la iglesia, la iglesia local, y la función de la iglesia. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, y vamos a permitir que este alimento, que esta palabra llegue como un bálsamo a nuestra alma, que el Espíritu Santo venga, nos redarguya en esta hora. En el nombre de Jesucristo, prepara a tu pueblo, Padre, ahí donde está. Y por aquellos enfermos que ya se ministró, que se oró, ahí, Señor, obra en ellos en el nombre de Jesús. No solamente los enfermos de COVID, aquellos que están enfermos del brazo, que tienen algún problema, sea cual sea, problemas económicos, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si están de pie, siéntese un momentito. Llevamos muy buen tiempo. Hablábamos el miércoles pasado que la iglesia local, pues que era la iglesia o era la asamblea geográfica de los santos. Y citábamos Hebreos 10:25, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la iglesia local pues es la iglesia que va a trabajar con el creyente para llevarlo al crecimiento, a la madurez. Acordémonos en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11 al 13, donde habla de que el Señor mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros o doctores, alguna Biblia,
¿verdad? El Señor fue el que levantó este tipo de ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos, ¿verdad?, lleguemos a la unidad de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de un varón perfecto. Este ministerio, estos ministerios que el Señor estableció son para capacitación, para llevar la enseñanza, para llevar crecimiento al pueblo, crecimiento a la iglesia de su nombre. Acordémonos en el libro de Romanos, cuando a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos, bueno, ahora cristianos, disculpen por el pleonasmo, pero fue en Antioquía, la iglesia de Antioquía. Fue una iglesia que fue pues impactada, o fue un campo donde después de la persecución contra la iglesia en el capítulo 7 de los Hechos, de la muerte del primer mártir Esteban, la iglesia fue esparcida y predicaron como se había dicho en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén. En Jerusalén la iglesia creció, impactó, en Judea y en Samaria. Y allí vemos en Samaria cómo Felipe predicaba el evangelio, la iglesia se iba extendiendo, y pues pasaron por muchas comunidades, pero nadie le hablaban, solamente a los judíos, hasta que llegaron a Antioquía. Y allí en Antioquía, pues entonces el Espíritu Santo permitió que hablaran la palabra, y muchos se convirtieron a la gracia de Dios. Cuando la iglesia, la madre iglesia que está en Jerusalén, se da cuenta de que en Antioquía han recibido el evangelio, entonces comisionan a Pablo para que vaya a Antioquía, ¿verdad? Y después, primero fueron los apóstoles a observar y vieron cómo crecía la obra, se regocijaron, y después entonces mandan a Pablo, que estuvo un año entero precisamente allí en Antioquía enseñando la palabra. La iglesia crecía, la iglesia se fortalecía en el nombre de Jesucristo. Entonces, la iglesia local es la asamblea geográfica que ayuda para la madurez del creyente. Leíamos 13 y 17 libros de los Hebreos, 13 y 17, donde dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Entonces los pastores locales, ¿verdad?, tienen, de alguna manera, deben tener pues cierta autoridad sobre el rebaño, sobre la grey, y la grey debe verlos con personas de Dios, temerosos de Dios, deben pues colaborar, trabajar, respetarlos y hacer un equipo. Y el pastor, ¿verdad?, con el liderazgo, pues tienen que llevar al crecimiento a los nuevos creyentes, a la madurez. Pues la iglesia local se convierte en una asamblea geográfica que va a ayudar al crecimiento de los santos. La formación, la iglesia fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo, pues allí en Hechos 1:8, que ya lo conocemos mucho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, allí nos narra cuando la llegada del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia que ya lo había dicho el Señor en el capítulo 7, versículo 39 del Evangelio de San Juan, donde el Señor dijo: si alguno tiene sed, en la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Hablaba del Espíritu Santo que había de descender sobre los creyentes en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Ya lo había anunciado el Señor, ya lo miramos, aleluya.
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Y la naturaleza de la iglesia, la iglesia es un organismo espiritual, no una organización física, es un organismo espiritual, y tampoco es de origen humano. Por eso el bautismo en agua pues es una figura física de este acontecimiento, de este nacimiento espiritual. Dijo San Juan: el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De manera que todos aquellos que formamos hoy la iglesia, que somos miembros de alguna iglesia local y que a la misma vez somos miembros de la iglesia universal, aunque tengamos diferente denominación, aunque tengamos diferente color, idioma, aunque haya diferencias en algunas partes, doctrina, ¿verdad? Pero somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia tiene que nacer bajo esta figura del bautismo en agua en el nombre de Jesús, porque el bautismo es para perdón de pecados, ¿verdad? Así dice en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde ahora en esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. También en Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el 17, pues estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. De manera que entonces, que la iglesia es un organismo espiritual, y bueno, pues el capítulo 12 de 1 Corintios, ahí nos habla de todos los miembros que forman el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo que es su iglesia. Todos los miembros tenemos diferente función, todos, así como el cuerpo tiene ojo, tiene boca, tiene manos, así la iglesia tiene diferentes funciones, y es el Espíritu Santo el que reparte esa capacidad, el que reparte ese don, el que coloca a cada creyente en cada posición para mejor funcionamiento de la iglesia en el nombre de Jesucristo. También la iglesia, ¿verdad?, así como la nación de Israel tenía un templo que fue construido por Salomón, nosotros somos templo del Espíritu Santo, de acuerdo a la escritura allí tanto en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 en adelante, y también la segunda carta allí lo dice. Entonces nosotros, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15 en adelante nos dice, el 16, el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿verdad? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 17, si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, nosotros somos un organismo espiritual que nace a través del agua, a través del nacimiento, a través del agua, y el Espíritu Santo, aleluya, mora en cada creyente. No mora en todos los seres humanos. En todos los humanos mora un espíritu de vida que Dios lo da a cada creyente, a cada persona, pero en el creyente Dios deposita, coloca su Espíritu Santo, aleluya. Entonces cada creyente que es parte del cuerpo de Cristo, allí se ha convertido en casa de Dios, en templo de Dios, así que gloria al Señor. Y bueno, tenemos también el punto número 3, hablamos de la naturaleza de la iglesia,
Y número 3, hablamos de la necesidad, ¿verdad? La iglesia local es el campo de entrenamiento. Aquí en esta iglesia local se convierte en un aula, en un salón, por mencionarlo, de avance espiritual. Por eso leíamos el capítulo 10 de los Hebreos, versículo 25 al 31. No debemos dejar de congregarnos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia local, ahí te dan el entrenamiento para que crezcas y descubras tus dones, tus talentos que tienes para ponerlos a disposición de nuestro Señor Jesucristo. De manera que entonces, hermanos, el punto número 4 es la función. La función de la iglesia es la doble misión de la iglesia. Es evangelismo, la proclamación del evangelio, y también la edificación. En Mateo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Dice, entonces, en el momento de la salvación por el poder del Espíritu Santo, cada creyente recibe este don espiritual singular con el propósito de cumplir el plan de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, allí hablamos de edificación. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahí estamos hablando nosotros, con la Biblia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, entonces es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque para este es dada espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos. Se nos dio a beber el mismo espíritu para poner los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, pues esta es la doble naturaleza, ¿verdad? Proclamar y edificar. Proclamar y edificar. Y por todo el mundo. Hay que hablarle a la gente de Cristo y por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero también debemos edificar el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hay que enseñarla, hay que edificar a la iglesia, al creyente, consolidarlo, para que el creyente se convierta en un discípulo fiel a Jesucristo. Así que la iglesia local es una iglesia relevante. Bueno, este sería el tema que no alcanzamos a mirar el día miércoles. Lo estoy terminando, pero vamos a seguir con este mismo tema. La iglesia. Cuando una persona usa la palabra iglesia, por lo regular se está refiriendo a un edificio, a un lugar que pues se refiere a ese edificio donde se reúnen o donde se celebran cultos religiosos, y decimos voy a la iglesia.
voy a la iglesia, aunque la iglesia somos nosotros. Pero siempre decimos, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Aún los que tenemos ya años de conocimiento, decimos, vamos a la iglesia. O a veces decimos, vamos al templo. Pero lo hacemos de una manera tan mecánica, pero ya algunos estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Vamos al templo. ¿Cuánto vamos al templo? Vamos a alabar al Señor. Entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos del templo, del edificio, donde se reúnen para celebrar cultos allí. A veces hablamos de iglesia como jerarquía. Esto se refiere a la estructura de gobierno eclesiástico. Así hablamos. Es que la iglesia, ¿verdad? Es que la iglesia. Entonces se está refiriendo ¿a qué? A la jerarquía, al gobierno eclesiástico, a los obispos, a los presbíteros, dependiendo de la organización o de la estructura religiosa a la que asistes en el nombre del Señor. También se refiere, cuando hablamos de la iglesia, como una identidad confesional. Esto es como norma o para asignar un tipo de título a una agrupación religiosa. Yo voy a la iglesia con tal nombre, ¿verdad? Para hacer diferencia. Pero los más maduros sabemos que el cuerpo de Cristo está disperso por todo el mundo con diferentes nombres de la institución, con diferentes rubros de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que aprender a no discriminar la iglesia, por muy pequeña que sea o por deficiencias que sea. No debemos tener confrontaciones con grupos por la palabra de Dios. Debemos enseñarlos y debemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Debemos seguir adelante en el nombre del Señor. Los discípulos le dijeron al Señor, mira, nos encontramos unos que hablan, que hacen milagros en tu nombre. Los invitamos a venir con nosotros, a que nos siguieran, que se unieran a nosotros, pero no quisieron. Entonces Cristo les dijo, déjenlos que ellos prediquen, ¿verdad? El que no habla, ¿verdad?, mal de mí o bien de mí o mal de mí, pues tampoco va a hablar mal de mí, ¿verdad? Si ellos hablan bien de mí, tampoco les causa molestia de que vayan a hablar mal. Déjenlos que ellos hablan la palabra. Entonces se necesitan iglesias con diferentes modelos de pastores, con diferente tipo de música, diferente, vamos a decir, en cuanto al edificio, diferentes escenarios, diferente forma de vestirse, diferente lenguaje. Habrá iglesias donde vayan intelectuales, donde se hable idiomas, donde haya traductores, donde la palabra se lanza en inglés o en español a la inversa. Es decir, hay diferentes iglesias, así que lo relevante es de que le sirvamos al Señor en el nombre de Jesucristo con temblor. Muy bien. Eclesia o eclesia, del griego eclesia. Bueno, esta popurrí que solamente yo me entiendo y lo voy a tratar de escribir, dice, era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica, es decir, tiempo atrás de Cristo. Este periodo, siglos antes de Cristo, cuando existió esta Grecia con los grandes filósofos, ya existía la palabra, o la iglesia ya existía, ya que la iglesia es asamblea. Para no entrar en tantas complicaciones, la iglesia es asamblea.
Cristo no inventó o descubrió la palabra iglesia. La palabra iglesia ya existía desde siglos atrás, inclusive dentro del pueblo hebreo, la palabra Gaal, esta palabra significa, de allí es de donde se traduce al Nuevo Testamento la palabra iglesia. Se refería a la congregación del pueblo de Dios. Es decir, que la iglesia ya existía. La iglesia compuesta por puros judíos ya existía. No somos nosotros. Cristo no descubrió la iglesia. Cristo ya tenía una iglesia compuesta por el pueblo judío, ¿verdad? El Gaal, la comunidad de aquellos que estaban al servicio de Dios. Entonces, en el tiempo de la Grecia clásica, significa asamblea, es la denominación genérica del órgano representativo de los miembros de una organización o de una institución que tomaba o toma decisiones. De manera que ya desde el tiempo pasado, desde el tiempo de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ya la iglesia se formó, ya la iglesia de aquel tiempo ya venía, pero no era una iglesia de carácter espiritual, sino que era una asamblea que se reunía, ¿verdad? Pues era como un órgano representativo de los miembros de una organización o de una institución que tomaba decisiones. Allí, a esa asamblea llegaban personas en representación de las comunidades, de los grupos X allí. De manera que el término castellano iglesia, ¿verdad? Por eso hablaba de iglesia. El término castellano eclesia, aquí este término, ¿verdad?, que es del griego, ya lo miramos, eclesia. Cuando se escribió, este término servía para referirse específicamente a una asamblea o reunión pública de ciudadanos que se reunían de manera democrática. Por ejemplo, los Bule, ¿verdad? Los Bule era el grupo de dirigentes que estaban al frente de la asamblea. Y teníamos también los demos. Los demos era el pueblo que también tomaba parte de las deliberaciones. Esa era la estructura de la iglesia, de la asamblea. Había líderes que dirigían esta asamblea y los demos, que era el pueblo, ¿verdad? Los bule eran el liderazgo y los demos era el grupo del pueblo que estaba ahí, porque también tomaban decisiones, ¿verdad? Por eso hablábamos en el capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, aquí el Señor nos habla de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, sin duda alguna lo has leído bastante veces este pasaje. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Y luego dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y lo dice: para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice:
vosotros, versículo 10, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia ese pueblo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí nos está hablando, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Está hablando de la iglesia de Jesucristo. El vocablo eclesia, ¿verdad? Consta, de dos partes, ex de iglesia, llamar o llamado. Jesús dijo que él le dijo a Pedro: yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia, la iglesia le pertenece a Cristo. Entonces Cristo es el que ha llamado a cada creyente a formar parte de ese pueblo que antes no era pueblo. El pueblo se está refiriendo a la asamblea, a la comunidad que el Señor tenía. ¿Dónde la tenía esa asamblea? Bueno, el Señor tenía esa asamblea o ese pueblo, que era un pueblo, era una comunidad judía. El pueblo judío era el pueblo de Dios. El Señor lo había escogido al pueblo para que el pueblo, ¿verdad?, enseñara a las naciones. Las naciones tenían que venir a la nación de Israel y Israel tenía que enseñarles, tenía que educarlos. Mas, sin embargo, en lugar de enseñarlos, el pueblo de Israel se envaneció, creyendo que la salvación únicamente era para ellos. Y entonces no se quisieron contaminar con los pueblos que vivían bajo pecado. La instrucción de Dios era que Israel enseñara a las naciones paganas, así como el Shema lo dice, Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Y amarás al Señor. Entonces Israel se apoderó, se hizo dueño de los pactos, de las promesas de Dios, y no las quiso compartir, ¿verdad? No quiso contaminarse con los inmundos, con los leprosos, con el pecado. Por eso voy a invitarte para que veamos y lo entendamos de manera más correcta. En el libro de Isaías, el capítulo 5 de Isaías, el capítulo 5, versículo 1 al versículo 7, allí vamos a mirar esta bonita comparación y luego nos vamos al libro de Juan. Isaías capítulo 5, versículo 1, está hablando. Dice el Señor: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Su viña era el pueblo de Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó en ella también un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judea, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos,
y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces la viña era el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice: la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ahora los voy a invitar que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 1. Está hablando ahora de la iglesia. De la iglesia está hablando. La viña es el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver. Ahora dice el Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, iglesia, que os he hablado. Permaneced en mí, en Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid es Cristo. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí, ¿verdad? Y lo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y será secado, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. De manera que entonces nosotros somos los pámpanos. El Señor es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Dios escoge una viña, quien fue el pueblo de Israel. Pero a medida que el Mesías se acerca, se realiza un proceso de, aleluya, concentración. Una sola vid con muchos pámpanos allí. El Señor ahora dice: yo soy la vid, ¿verdad? Y esa vid tiene muchos pámpanos. Así que ahora todos los convertidos a Cristo son pámpanos. Todos aquellos que abren su corazón a Jesús, todos aquellos que se convierten a la gracia de Dios, ahora se convierten en pámpanos. No importa si eres un judío y te conviertes a Cristo, ahora te conviertes en un pámpano, porque estás en la vid verdadera. La viña que Cristo o que Jehová formó en el pueblo de Israel, ¿qué produjo? Uvas silvestres, uvas amargas que no se pueden consumir, un fruto que no es relevante. Entonces el Señor ahora ha colocado una sola vid. La vid es Cristo, yo soy la vid, y todo creyente que viene a Cristo se convierte en un pámpano y tiene que permanecer en Cristo para llevar fruto, porque separados de Cristo nada podéis hacer, dice el Señor, ¿verdad? Nada podéis hacer, dice el Señor. De manera que si lo entendemos ahora, lo que estábamos hablando, ahora nos amplió el panorama en el nombre del Señor. Vamos a profundizarnos un poquito. Gal, que significa, esta palabra Gal, que significa la congregación del pueblo de Israel.
de la palabra Gaal viene la palabra iglesia. Es decir, que Cristo ya tenía una iglesia. Era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel antes de Cristo, cuando fue llevado por allá el año 586 antes de Cristo, cuando fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor, dice la escritura que entonces, o más o menos los historiadores dicen que allí nació precisamente la palabra, o nacieron las sinagogas. Las sinagogas era algo muy parecido a lo que nosotros llamamos templos o iglesias, para que nos entendamos. En las sinagogas, allí eran presididas por personas, como en el capítulo 4 de San Lucas, cuando Cristo fue bautizado por Juan y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dice que 40 noches estuvo allí, ¿verdad? Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás, pero cuando volvió, dice la escritura que entonces dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando vino Cristo, vino en el tiempo del jubileo. En el tiempo del jubileo era lo que se estaba celebrando. Vino Cristo, el Espíritu del Señor me ha enviado, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a liberar a los cautivos, ¿verdad? Voy a leerlo, capítulo 4, versículo por allá 17, 18 de San Lucas. Nos dice allí el versículo 17. Dice: y se le dio el pergamino del profeta Isaías. En algunas Biblias dice el libro. Y se le dio el libro del profeta Isaías, o el pergamino, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, aleluya, en libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el jubileo, a predicar el año agradable del Señor, el jubileo. Entonces, cuando Cristo vino en tiempo del jubileo, y entró a una sinagoga. Algunas Biblias dicen que el ministro le dio el libro, el ministro le dio el rollo, el pergamino a Jesús, y leyó esta escritura: el Espíritu del Señor estaba sobre mí. Y todos en la sinagoga estaban puestos los ojos de Cristo mirándolo. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esta escritura. De manera que las sinagogas era el lugar donde se oraba, donde se leía hasta el día de hoy la palabra, ¿verdad? Donde se leía la palabra, así como estoy yo colocado. Todas las sinagogas están colocadas, a diferencia de nosotros que las colocamos para allá o para allá, ¿verdad? Diferente dirección. Las sinagogas están colocadas todas hacia Jerusalén, hacia Medio Oriente. Todas las sinagogas están enfocadas mirando hacia la ciudad santa. Así es como están diseñadas. De manera que las sinagogas se cree que empezaron a funcionar cuando fue destruido, cuando fue quemadas las puertas del templo, cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, al actual Irak, cuando fueron llevados la nación. Allí entonces nace el concepto de sinagogas. Allí se reunían para escuchar la palabra.
Y en los tiempos había infinidad de sinagogas. Después se empezaron en el tiempo helenista, en el tiempo de Alejandro el Grande, las sinagogas empezaron a abundar en el mundo antiguo. Desde Alejandría en Egipto, ¿verdad? Pablo en sus viajes misioneros estuvo en algunas sinagogas, porque allí nace, ¿verdad? Allí tenemos nosotros, donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre. Allí habla congregados, habla de asamblea. Ese era el concepto, esa era precisamente la idea de una sinagoga, una asamblea donde no se trataban ahora asuntos de la comunidad, sino que era una convocatoria, era una convocación que Dios le hacía a su pueblo para que estuvieran allí presentes. Y esa comunidad, esa asamblea era representada por las cabezas de la familia, por los líderes de la familia, por los padres de la familia, por los hombres. Allí no estaban las mujeres contempladas, allí estaban los hombres en representación de las familias. Allí estaba el pueblo. Por eso, esta palabra sinagoga, esta información la encontré en parte y lo puedes encontrar en Wikipedia. Allí tomé unos conceptos. Sinagoga, del griego sinagoga, lugar de reunión. En hebreo es Beit Knesset, casa de la asamblea. Es el nombre del lugar del culto del judaísmo. Sinagoga es lo mismo que en la Biblia, ¿verdad? O es lo mismo que decíamos como iglesia. Nosotros le llamamos al templo iglesia. Para ellos, ¿verdad?, la sinagoga es un lugar, ¿verdad?, santo que pues está en muchas partes. Bueno, están realmente en todo el mundo. En muchas ciudades del país hay comunidades judías, ¿verdad? Ciudades importantes, México, Puebla, aquí mismo, en muchas partes hay judaísmo. Y para ellos, pues se reúnen el sábado. Ellos siguen guardando el sábado. Ellos van el sábado a la asamblea, van a la reunión. De manera que entonces allí se cree que nace el concepto de asamblea, ¿verdad? De sinagoga, ¿verdad? Sinagoga, ¿dónde? En el tiempo del cautiverio, en el tiempo cuando el rey Nabucodonosor llevó a la iglesia, llevó al pueblo judaísmo, lo llevó cautivo. De acuerdo a Jeremías capítulo 25, 70 años le llevó cautivo. Allá estuvo 70 años, aunque fue un poquito más porque fueron llevados por los medos y los persas. De manera, hermanos, que es enriquecedor este tema de la iglesia, ¿verdad? La sinagoga entonces era un lugar, era un sitio de oración y de estudio, pero también de reunión, de diálogo, de interpretación de la ley, de la Torá, ¿verdad? De ahí su nombre hebreo, casa de la asamblea. De manera que entonces nosotros tenemos algo, aleluya, importante. En el libro de Hechos, ya vamos con el tiempo, Hechos 9:8, Hechos capítulo 9, versículo 8, ya tenemos el tiempo encima, ya vamos a terminar, pero ya le hemos avanzado bastante para aquellos que están interesados en aprender un poquito más, no solamente brincos y gritos, sino que se enamoren de la palabra. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo, aleluya, los ojos, no veía a nadie, gloria al Señor,
¿Sí? Muy bien. Aleluya. Capítulo 9, versículo es. Todo bien, ¿verdad? Muy bien. Allí, gloria al Señor. Dice la palabra. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Allí vamos a ver otra parte escritural en el nombre del Señor. Allí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Gálatas 3, versículo 9. Tres 9 nos dice: de modo que todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro, ¿verdad? Para hacerlas. De manera que el justo, ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. De manera que entonces nosotros somos nacidos por la fe. La diferencia antes de la cautividad o antes de que el pueblo fuera llevado estaba ligada a la posesión de las tribus, a las tribus de Israel. Israel tenía geográficamente tenía limitada su estructura como pueblo de Dios, porque se limitaba a las 12 tribus que habían tomado posesión de sus tierras geográficas, mientras que la iglesia está dispersa por el mundo entero, porque la iglesia no se limita a la geografía física, ¿verdad? del terreno, sino donde quiera que se proclama el Evangelio de Cristo, donde quiera que se anuncia el Evangelio de Cristo, que se obedece y que se cumple, allí la iglesia empieza a funcionar. No importa la cultura, el idioma, no importa, aleluya, donde estemos, ¿verdad? La iglesia ha rompido fronteras. La iglesia sigue avanzando porque no tiene limitaciones como el pueblo de Israel, que solamente en su geografía, ¿verdad?, dentro de su territorio, ¿verdad?, compartía, aleluya, o pensaba que nada más para ellos era la proclamación del Evangelio. Se extendía más allá, ¿verdad? Dios quería que todo el mundo, mas vosotros, ¿verdad?, soy linaje escogido, real sacerdote, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la iglesia está dispersa por todas partes. Por eso leí esta parte escritural donde Pablo había salido de la geografía, ¿verdad?, del territorio de Israel, y estaba ahora en Siria, estaba en Damasco, y hasta allá la gracia de Dios lo alcanzó a Pablo, ¿verdad? Porque la salvación es por fe, la salvación no es por obras. Entonces Pablo, ¿verdad?, estando fuera en Damasco, fue tocado por el poder del Espíritu Santo y se convirtió a Cristo. Donde quiera que tú estés, si te conviertes a la gracia de Dios,
allá donde estés, en el país, en el cordón, en el idioma que tú hables, tú perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Allí el Señor hará milagros, caerán las escamas, abrirá los ojos, como abrió los ojos de Pablo. El poder de Dios descenderá sobre tu vida y tendrás la salvación, aleluya, por el poder, por la salvación, por la gracia de Dios, por el sacrificio vicario de Cristo, aleluya, en la cruz del Calvario, aleluya, gloria al Señor. Es por fe. Por obras nadie puede ser salvo, es por fe, ¿verdad? Así que nosotros, aleluya, somos herederos porque creemos, aleluya, en las promesas de nuestro Padre Abraham, en el nombre de Jesucristo. Por eso yo te invito, hermanos, en esta hora, en el nombre de Jesús, amigo, yo te invito a que hagamos una introspección, aleluya, no. Sí, no puedo por mi garganta. Inspección. Ahí va. De introducir, se refiere que nosotros meditemos en nuestro interior. Es de introducir en nuestro interior. Que nosotros, dice la Biblia que entonces cuando Dios visitó a María, dice que María meditaba en todas las cosas que estaban sucediendo. Esa es la ilustración que te estoy tratando de decir, que nos, ¿verdad?, inspeccionemos en nosotros mismos, que hagamos una inspección en nosotros sobre nuestra vida, sobre lo que Cristo ha hecho con nosotros, lo que ha hecho Cristo en tu vida. ¿Ha hecho algo el Señor en tu vida? Analízalo, ¿verdad? Analízalo. Si ha hecho